Bienvenidos a Radio Estrategia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los países que me caen mal. Pero no vamos a hablar de pique entre países ni nada de esas cosas. Vamos a hablar de los países que me caen mal desde un punto de vista militar. Y os explico más. Vamos a hablar de los países que me caen mal porque están renunciando a ocupar el sitio que deberían de ocupar. Es decir, aquellos países que prácticamente podrían ser potencias mundiales, tener unas fuerzas armadas muy poderosas y sin embargo son países que navegan en la mediocridad militar. Hay en el mundo una serie de países, por población y por PIB, que podrían ocupar un puesto muchísimo más importante en la política internacional, en las relaciones internacionales y en la estrategia mundial de lo que ocupan. Países que tienen las características más que suficientes para poder desempeñar este papel y sin embargo son países que por diversos factores básicamente han renunciado a él. En América tenemos dos países. Tenemos a México y tenemos a Brasil. Lo de México es caso aparte. Lo de México no tiene nombre. El ejército mexicano, que básicamente es un ejército que actúa como si fuese una Guardia Nacional, es probablemente de los países más o menos serios, claro, no vamos a meter aquí a Andorra o a Mónaco, el peor ejército del mundo sin ningún tipo de duda. Es de los peores ejércitos equipados en todos aspectos. Su fuerza aérea apenas tiene algunos aviones de transporte táctico como el C-27J o el C-295. No tiene cazas, bueno, no sé si pudieron recuperar 2 o 3 F-5, pero vamos, que no tienen cazas. De tener 3 F-5 y no tener nada es lo mismo. Su armada no tiene submarino, no tiene destructores, no tiene fragatas. Su armada iba a adquirir una especie de corbeta pesada o fragata ligera en base al proyecto Sigma. Y sin embargo, pues al final, de momento solo ha incorporado una, que supuestamente iba a llevar una gran cantidad de armas, y casi que la vemos dotada con el cañón estándar de 76 milímetros y ya está. Y de su ejército, ¿qué queréis que os diga? Ni helicóptero de ataque, ni tanques, absolutamente nada. Pero como dato curioso, el ejército, las Fuerzas Armadas de México sí tienen AWACS. ¿Cómo te comes eso? No tienen aviones de combate, ni submarino, ni nada, pero sí tienen un par de E-2 que compraron de segunda mano a Israel. Es bastante curioso. Creo que de México, en todos los militares, para escribir un libro, y creo que te daría para 3 tomos de ese libro. Sin embargo, México es un país bastante rico, bastante potente. En primer lugar por población y en segundo lugar por Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto ahora mismo de México es superior al de España. Vamos a utilizar a España como ejemplo en todo momento para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Si México destinase a su defensa el estándar 2%, que a mí no me gusta mucho esto del 2%, pero bueno, entiendo que más o menos hasta ahora habéis recibido la educación militar que habéis recibido y bueno, tampoco voy a venir yo a cambiarlo aquí de noche a mañana, entonces vamos a utilizar el 2% de forma estándar. Si México hubiese destinado un 2% de su presupuesto a defensa, imaginaros el ejército que podría tener. Mirad el ejército español, cómo está, lo que tiene, pues lo de México podríais tranquilamente multiplicarlo por 2. Tendría un pedazo de ejército, ¿verdad? Un pedazo de ejército. Pero claro, hay una realidad, aquí hay una pequeña trampa. ¿Por qué digo que hay una pequeña trampa? Porque claro, no se puede comparar nunca dos países por el Producto Interior Bruto en el porcentaje destinado a defensa. Porque dentro del presupuesto de defensa hay una cosa que son los salarios. No cobra lo mismo un soldado mexicano que uno español. No cuesta lo mismo la gasolina en México que en España. Los gastos no van a ser lo mismo y por tanto esa distribución no va a ser lo mismo. En el caso de México sería todavía mejor para ellos, claro está, porque los costes de vida y demás en México son mucho más bajos que en España, entonces tendrían más capacidad de destinar más recursos a la adquisición de armas. Esto que estoy explicando aquí va a ser una tónica general a todos los países, porque la inmensa mayoría de estos países son casi todos países en vías de desarrollo directamente del tercer mundo, con lo cual la capacidad va a ser siempre mucho mayor. Además, México tiene una característica muy peculiar. Es uno de los poquísimos países del mundo que tiene salida a 2 océanos. México tiene salida al Pacífico y tiene salida, no al Atlántico, tiene salida al Caribe, pero bueno, del Caribe se pasa al Atlántico, ¿de acuerdo? Con lo cual tampoco hay que ponerse quisquilloso en este aspecto. Y sin embargo, México ha renunciado siempre a tener una armada. De hecho, desde todas estas revoluciones, todas estas épocas de Pancho Villa, de Zapata, Madero y demás,
de principio de siglo, el ejército mexicano ha sido básicamente eso, una especie de guardia civil, como en España. Es decir, su función casi ha sido esa, de guardia civil, garantizar la seguridad de forma rural, estar al lado del dictador de turno, aunque en México la palabra dictador creo que no sería la más correcta para definir a esos gobiernos, sería más gobierno autoritario, más, por ejemplo, en el nivel de Franco, que lo que es una propia dictadura como tal, más básicamente un régimen personalista. Y desde ahí, desde el momento que llegó a democracia con el PRI, porque México pues prácticamente ha estado 60 años con el mismo partido gobernando, ha sido el típico ejemplo de Estado con partido único, democráticamente, eso sí, ganaba las elecciones, pero siempre ganaba el mismo. Pues en este aspecto México, digamos que es uno de estos ejemplos donde el aspecto militar pues roza el ridículo. Pero es que hay un problema mayor todavía con México. Y es que México es un país que ha tenido sendas guerras con Estados Unidos, ha perdido ambas. Estados Unidos se ha metido hasta la capital de México, la ha conquistado, incluso llegó a entrar en el palacio de Hernán Cortés. Y por supuesto le ha quitado pues, medio país a México, porque lo que era España, hasta que los traidores españoles se independizaron, pues lo que era España incluía California, incluía partes de Oregón, parte de Wyoming, toda Nevada, incluía lo que es Nuevo México hoy, incluía muchísimo territorio de Utah, incluía territorio de Oklahoma, incluía toda Texas. Es que de ahí te salen 2 España y pico, 3. Texas es más grande que España. Texas tiene casi 700.000 kilómetros cuadrados, ya con eso lo digo todo. México ha perdido muchísimo territorio, ha perdido casi la mitad de su país. Y no aprenden. Mañana se le cruzan los cables a Trump y dice, bueno, la península de California también, para mí. Y México se queda con cara de tonto. No aprende. Seguramente que alguno dirá, bueno, es que México no va a poder nunca derrotar a Estados Unidos. Bueno, pero eso lo dices porque eres una persona que tiene los mismos conocimientos militares que Yolanda Díaz de cualquier tema. Hay una cosa que se llama victoria pírrica. Con más de 100 millones de habitantes y el PIB que tiene México, ¿derrotar a Estados Unidos? Pues probablemente no pueda derrotarle. Pero sí puede llevar a que Estados Unidos consiga una victoria pírrica. De tal forma que al final la mejor victoria es la disuasión. Sin salirnos del continente americano, tenemos otro país que es la leche, que es Brasil. Cierto que el ejército brasileño está infinitamente mejor que el ejército mexicano, pero Brasil es otro país que ha renunciado a tener el peso que debía tener en el mundo. Mirad, el PIB de Brasil es bastante superior al de España. Ya estamos hablando de que habrá una diferencia de unos 700.000 millones de dólares. Ya es una diferencia importante. Brasil podría ser el típico país que tuviese un par de portaaviones, que tuviese unos 30 buques de guerra, decenas de miles de vehículos blindados, entre todos, tanques, IFV, los blindados de ruedas, 4x4 ruedas y demás. Y por supuesto una fuerza aérea con 300, 400 cazas. Esto tranquilamente lo puede tener Brasil, tranquilamente. Sin embargo, Brasil tiene una fuerza aérea bastante disminuida, con aviones poco capaces, además con decisiones raras, como para un país tan grande como Brasil y por un monomotor. No tiene aviones de transporte estratégico, tiene aviones de transporte táctico, el C-295 y el C-390. Su armada ahora está empezando a crecer algo, sobre todo con ese submarino de propulsión nuclear, pero básicamente en el pasado tuvieron portaaviones, sí es cierto que eran portaaviones ligeros, pero bueno, eran portaaviones, ya está, que es lo que importa. Eran portaaviones, tenían esa capacidad de llevar la guerra más allá de sus fronteras, que eso es importantísimo para la disuasión. Y su ejército de tierra, pues es que tiene carros de combate que lo mismo te lo pueden poner casi en una película de la Segunda Guerra Mundial. El ejército brasileño es otro desastre para lo que podía ser, porque Brasil perfectamente podría ser una potencia mundial. Perfectamente Brasil podría ser una potencia mundial. Sin embargo, Brasil se ha conformado con saber que ellos solitos son más grandes que toda América del Sur junta. De hecho, si tú juntas toda la población de los países de Iberoamérica, quitando a Brasil, que también sería iberoamericano, si juntas todos los países de Hispanoamérica, no tienen más población ni más Producto Interior Bruto que Brasil. Con eso ya lo digo todo. Para que os hagáis una idea de la realidad. Ellos, sabiendo esta realidad, sabe que podrían enfrentarse perfectamente a todos a la vez, sabe que es un país que básicamente vive en la costa, porque el resto es casi impenetrable, y viven de esto, pero han renunciado a tener, digamos,
ese peso que debían tener en el mundo. Y a mí, sinceramente, creedme, os parecerá tontería, pero a mí que los países renuncien así a luchar por lo que debía ser suyo y a tener el protagonismo que debían tener, pues la verdad que me parece muy triste y muy patético. Es como los equipos de fútbol que dicen, bueno, por ejemplo, como esos, me vais a permitir que sea sincero, como esos chalados que supuestamente son madridistas, que son chalados florentinistas, que dicen, no, es que con Mourinho llegamos a semifinal de Champions. Imbécil, con Zidane ganamos 3 Champions. Y con Ancelotti lo mismo. Pero tú, como eres un descelebrado florentinista, pues sigues por ahí a lo que te dice el Marca y a lo que te cuentan las rameras de Florentino Pérez. No vas a ser madridista en tu vida. Y diréis, ¿y ahora por qué habla de fútbol? Porque se me va la pinza, ya está. Volvemos al tema que estamos tratando. Otro país que tendría que tener un peso muy importante en el mundo, muy importante, es Indonesia. Indonesia más o menos está en la dinámica, es una mezcla entre Brasil y México. Sí es cierto que el Producto Interior Bruto de Indonesia es incluso inferior ahora mismo al de España, eso sí es cierto. Pero también es cierto que Indonesia tiene unos 260 millones de habitantes o algo así. El ejército de Indonesia es un ejército, desde un punto de vista numérico, bastante capaz. Además, tienen un buen entrenamiento, no es mal ejército. No es mal ejército el de Indonesia, pero sin embargo, Indonesia adolece en sus fuerzas armadas de una planificación general. Si miráis el ejército de Indonesia, se parece mucho a los ejércitos árabes, pero en peor. Se parece mucho al ejército árabe en tema de armamento. Indonesia te puedes encontrar 20 blindados diferentes dentro del ejército, incluidos los que son fabricados por ellos mismos. Su armada te compran 20.000 buques diferentes. Ahora mismo la armada de Indonesia, estoy hablando de memoria, pero tienen unas corbetas que trajeron de Brunei, porque Brunei compró corbetas, pero luego resultó que no podía operarla por una simple cuestión de una realidad militar. De esas creo que tienen 3. Luego viene corbetas compradas a la República Democrática Alemana, a la antigua Alemania comunista, que tiene otras tantas, porque Indonesia ha sido un país que siempre ha tenido armamento, tanto digamos del bloque occidental como del bloque oriental. Luego más recientemente compraron unas corbetas de la clase Sigma a Países Bajos, a Holanda, su astillero Dame. De ahí sacaron una variante un poco más grande que llamaron fragatas, que adquirieron 2. Luego tienen por ahí también otros modelos provenientes del Reino Unido. Es un desastre, tienen 7-8 buques de guerra diferentes. Y ahora van en la misma dinámica, adquiriendo bloques, pues buques 3-4 y se van a otro, 3-4 y se van a otro. Son un desastre logístico. En su fuerza aérea lo mismo, en su fuerza aérea van combinando aviones de un bloque, de otro. Ahora lo están haciendo un poco mejor, sobre todo con el tema de Rafale, pero realmente lo de Indonesia es bastante lamentable. Indonesia es un país bestial, porque ya os digo, es que tiene casi 300 millones de habitantes. Imaginaros la pedazo de fuerzas armadas que podía salir de ahí. Económicamente, digamos, no es tan boyante como un México o como un Brasil, no puede desplegar lo mismo, pero tampoco tienen un PIB de Portugal. Ya superan el billón y está creciendo bastante, van a buen ritmo, pero sin embargo, pues tienen un ejército que básicamente está orientado sobre todo para lucha interna, para reprimir cualquier movimiento secesionista dentro de sus islas y poco más. Y lo cierto es que Indonesia es un país que debería tener un peso a nivel mundial mucho más importante. Además, por mi experiencia personal, cuando estuve con ellos en el Líbano, que además nos hicieron el relevo en un puesto de la ONU que estaba al norte de un pueblo que se llama La Daisy, pues no me dieron mala impresión esos soldados, Sí es cierto que se notaba mucho que venían de figurines, porque todo su armamento, todo su equipo estaba intacto, los uniformes impecables, los fusiles no tenían, que llevaban el Pinzad, el SS1 creo que el que llevaba. No tenían un arañazo, estaban los fusiles nuevos. Digo, esto lo habéis fabricado, los teníais ahí en el almacén y os lo han dado. Las botas impolutas, no tenían todavía ni siquiera la típica arruga de la bota de andar, nada. Se notaba muchísimo que venían de paquete. Pero no me dieron mala imagen esos soldados, lo vi bastante disciplinado, bastante serios. Y lo cierto es que creo que si tuviesen que combatir con una buena instrucción y una buena formación, creo que en el campo de batalla darían un buen resultado. No son los típicos pelagrones que puedes encontrar en otro sitio.
Lo cierto es que a mí me causaron buena impresión, la verdad. Creo que el ejército de Indonesia, con una formación adecuada, con unos cuantos oficiales y unos cuantos sargentos que lo lea la cartilla, sería un ejército a tener muy en cuenta. Sin embargo, es otro país que ha creado sus fuerzas armadas, pues básicamente para los movimientos secesionistas, como lo que tuvieron en Banda Aceh y poquito más. Papúa Nueva Guinea, la parte indonesia de Papúa Nueva Guinea, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con un cuarto país que está en esta misma situación, que es un país realmente poderoso, pero que ha renunciado a tener, digamos, una presencia global importante. Y este cuarto país le vais a conocer, os va a sonar a todos, hemos hablado ya de él en este canal, y es curioso lo suyo, es Arabia Saudí. Arabia Saudí es cierto que no es una pedazo potencia demográfica, no tiene más habitantes que España, por ejemplo, y su Producto Interior Bruto tampoco es una salvajada, pero claro, hay una trampa. Arabia Saudí es un país que tiene decenas de miles de millones, algunas veces incluso cientos de miles de millones de superávit, por el tema del petróleo. El año más triste de Arabia Saudí pueden sacar unos 70-80 mil millones de superávit en su economía. Limpios, de beneficio. Arabia Saudí, por ejemplo, no sé si fue hace 2 años, tuvo un superávit de 130 mil millones de euros. Es decir, dinero limpio. Después de todo lo que te has gastado, y Arabia Saudí gasta mucho en tonterías, por ejemplo, Arabia Saudí mantiene en la familia real a 4.000 príncipes, y allí mantenido de verdad, nada de una paz, no, mantenido de verdad, al nivel árabe. Pues tuvo un superávit en su presupuesto de unos 135 o 137 mil millones de dólares. Es decir, cuando termina el año se te queda eso limpio. Por ejemplo, España tiene déficit en sus cuentas, la inmensa mayoría de los países del mundo tiene déficit. El ejército saudí es un ejército bastante poderoso. Si tú miras la Fuerza Aérea Saudí, ahora mismo, hombre, está el F-35 ahí, que ellos no tienen, pero la Fuerza Aérea Saudí tiene que ser mejor que cualquier Fuerza Aérea de la Unión Europea, os lo digo sinceramente, porque ellos tienen AWACS, tienen un montón de F-15 y tienen Eurofighters, y tienen Tornado. No es mejor la Fuerza Aérea inglesa, alemana o francesa que la saudí, os lo puedo asegurar. Nominalmente no es mejor. Pero sin embargo es un país que ha renunciado a tener una presencia global. Ellos compran todo lo que quieren, se mantienen todo lo que quieren, sus soldados son unos completos inútiles, unos incompetentes, van más por la tribu que por la jerarquía militar, con eso ya lo digo todo, son un desastre. Pero es un país que, creedme, podría tener una presencia global. Es cierto que no tiene un gran Producto Interior Bruto, pero por el tema del petróleo tiene un superávit enorme. Con lo cual es como si tuviesen un Producto Interior Bruto que se fuese 4 o 5 veces el que realmente es. Pueden jugar perfectamente con eso, porque tiene muchísimo beneficio. Volviendo al tema del fútbol, pues algo así como los clubes estos que están comprados por jeques o por multimillonarios, que le da exactamente igual porque más allá de sus propias cuentas, las cuentas reales, tiene una fuente de ingreso extra que le puede hacer lo que quiera, que pueden ficharte un Neymar todos los años. Pues allí es algo así, claro. Si tú, por ejemplo, el Producto Interior Bruto destinado a defensa de España son unos tristes 12.000 millones, imaginaros que son 12.000 millones para un país que tiene un superávit de 70.000 millones, sin despeinarse. El año más triste, 70.000 millones. Obviamente, señores, pues con esos 12.000 millones para ellos no son nada. Y al menos como potencia en el mundo árabe, Arabia Saudí podría tener un papel mucho más importante. Y teniendo en cuenta cuál es su geografía, que tiene la capacidad de dominar todo el Mar Rojo, que al final es la salida del Mediterráneo hacia el Índico, y por supuesto el Pérsico, el papel de Arabia Saudí a nivel mundial podría ser extremadamente potente. Y sin embargo, pues ni siquiera son capaces de proteger el sur de su país de los hutíes, con lo cual, en este aspecto, es otro país que también, desde un punto de vista militar, pues se le podía exigir mucho más y está renunciando a tener el poder que iban a tener. Y además ello tiene una cosa muy importante y no es militar, y es el tema de la Meca. Ya sabéis que todo musulmán tiene la obligación de peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca. Con lo cual, Arabia Saudí dentro del mundo militar, dentro del mundo musulmán, es un referente, es digamos un espejo religioso. Y es algo que hay que tener muy importante. De hecho, por ejemplo, la política Arabia Saudí muchas veces, cuando se ha enfrentado a otros regímenes,
como moneda de peso, como digamos forma de disuadir, pues han utilizado este tema, prohibir que la gente de ese país visite la Meca. Es algo bastante curioso. Y lo cierto es que le ha funcionado, en mayor o menor medida le ha sabido funcionar bastante bien porque, bueno, para el musulmán es muy importante cumplir con este precepto del Islam y ellos lo han utilizado. Es un país que, desde un punto de vista económico, puede permitirse lo que quiera. Sin embargo, es un país que, pues, en mayor o menor medida, como los otros tres que he mencionado, ha renunciado a tener ese peso. Y vamos con el cuarto país, que este ya sí que os va a sonar a todo y que estará, pues, no sé a cuánto, a 600 kilómetros de España, más o menos, que es Alemania. Lo de Alemania no tiene nombre. Por cierto, que ya pasó en otro vídeo, vuelvo a repetir, si escucháis algo de fondo, ya sabéis, en España no mucho, pero también llueve, ¿vale? Ni friego los platos, ni es otra cosa. El tema de Alemania es... no sé cómo definirlo sinceramente. Desde la caída del muro de Berlín, la reunificación y su llegada con la llegada de Merkel fue espectacular, el ejército alemán es un ejército pues casi como el saudí. Es más nominal que operativo. El ejército alemán tiene unas carencias operativas enormemente graves de la instrucción de sus soldados, de todo. Os puedo asegurar que el ejército alemán a día de hoy no es ni la sombra de lo que fue en el pasado. Que esto de la sombra de lo que fue en el pasado, teniendo en cuenta que perdieron 2 guerras mundiales, a mí me hace gracia el ejército alemán. El ejército alemán no llega al ejército español en la historia ni a la suela de los zapatos. Pero bueno, hay mucha fantasía y poco cerebro. Pero más allá de eso, lo cierto es que el ejército alemán es un ejército bastante lamentable. Para empezar, su armada. Su armada es un chiste de armada. Y si os hablo, algún día haré un vídeo del nuevo buque que han sacado, eso ya sí que no tiene nombre, la nueva, digamos, fragata o destructor, llámale como quiera, alemán. Algún día haré un vídeo, sobre todo cuando consiga material para poder ilustrarle, y vais a alucinar con ese vídeo. El ejército del aire alemán, poderoso, sí, es cierto, pero también se encuentra enormemente disminuido en sus capacidades. De hecho, si no me equivoco, Alemania no tiene ni siquiera AWACS, que por ejemplo tiene Italia, tiene el Reino Unido, tiene Francia, o tiene Grecia, o tiene Turquía, otros miembros de la OTAN. Y Alemania, si no me equivoco, creo que no tiene AWACS. No estoy al 100% seguro, pero creo que no tiene AWACS. Y claro, Alemania tiene un Producto Interior Bruto bestial. De hecho, el Producto Interior Bruto de Alemania acaba de superar al de Japón, señores. Acaba de superar al de Japón. Alemania es la tercera economía del mundo. Su ejército no está ni entre los 20 mejores del mundo, lo puedo asegurar. Y aquellas cositas que tienen, apenas saben operarlas. Los militares alemanes no es que estén mal equipados, es que no se toman en serio su función militar. Apenas hacen instrucción, el ejército alemán está enormemente desmotivado y la situación de Alemania, salvando las enormes distancias, por supuesto, pero la situación de Alemania ahora mismo, podéis creerme que, vuelvo a repetir, salvando las enormes distancias, es la misma situación que esa Alemania post-tratado de Versalles, esa Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, antes que llegasen al poder los nacionalsocialistas. Ahora no está esa humillación del Tratado de Versalles, que bueno, es la primera vez que se pone como excusa la humillación de un tratado, de una guerra que perdiste, para ir a otra guerra. Pues anda, que dime a mí qué tratado de paz no es humillante para el que pierde la guerra. Pero bueno, otras tonterías históricas de las muchas que hay. Pero lo cierto es que no está el tema de Versalles, pero sí está el tema de la inmigración, que todos los europeos sabemos los problemas que tenemos con la inmigración en Europa. Y en este aspecto, la situación ahora mismo de Alemania es enormemente muy preocupante. Si es cierto que no estamos en 1931, 1932, que hay un nuevo factor como es la prensa, que tiene una gran capacidad de manipulación sobre la gente. Todos sabemos, por ejemplo, lo vemos en España, ¿verdad? Como la prensa oculta que se ha intentado destruir a una política, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, a través de un auténtico entramado criminal formado por la presidencia del gobierno y la Fiscalía del Estado, y luego nos ponen ahí cosas en portadas, pues cualquier tontería que te puedas ocurrir, que un presidente autonómico estaba comiendo, cuando otros criminales estaban abriendo presas, por ejemplo. Esto, por supuesto, que a todos los criminales de la extrema izquierda les ayuda muchísimo,
pero aún así la gente lo ve cada día más. En España podemos ver, mira lo que ha pasado en Cataluña. Los extranjeros han violado a más mujeres en Cataluña que los españoles a españolas en los últimos 20 años. Con eso ya está todo dicho. En el último año, los extranjeros han violado a más mujeres en Cataluña que los españoles a españolas en los últimos 20 años. Con eso ya está todo dicho. Y la situación ahora mismo en Alemania es una situación bastante preocupante en todos aspectos. Más allá del tema económico, que bueno, la economía sabéis que son ciclos y para que te vaya bien en el futuro te tiene que ir mal en el presente. Esto es así. La economía son ciclos y se crece y se crece. Y es igual que el fútbol. No siempre puedes ganar, pero al final lo que importa es que estés mejor 20 años después que 20 años antes. Pues aquí es exactamente lo mismo. Pero desde un punto de vista social, la situación de Alemania, creedme que es muy preocupante. Y ya respecto, hemos mencionado estos 5 países: México, Brasil, Indonesia, Arabia Saudí, Alemania, cada uno con realidades económicas diferentes, pero todos ellos podrían tener un peso muchísimo más importante. Y voy a terminar este vídeo con un sexto país. Con un sexto país que es Japón. Japón, económicamente todos sabéis que él ha sido durante décadas la tercera economía del mundo, ahora es la cuarta. Todos sabemos además que su constitución en ese aspecto fue muy restrictiva. De hecho, por ejemplo, en Japón ni siquiera se llama ejército o armada, sino que se llaman fuerzas de autodefensa. El nombre es larguísimo. Pero bueno, Japón, la verdad es que tiene un pedazo de ejército. Nominalmente tiene un pedazo de ejército. Además, las tropas japonesas están bien preparadas y bien instruidas. Son muy profesionales. Y es cierto que en mayor o menor medida, cada vez Japón tiene menos interés en mantener esa regla del 1%. Aunque claro, un 1% para ello, con un PIB de 4 billones, pues son más de 40.000 millones, claro está. Pero lo cierto es que Japón debería de ocupar en el mundo un lugar mucho más importante. Y además creo que si Japón echase a andar solo, yo entiendo que no sea para ellos interesante romper esa alianza con Estados Unidos. Pero desde un punto de vista tecnológico, Japón es infinitamente superior a China, aunque el PIB de China sea 4 veces de Japón. Pero es infinitamente superior a China. Y en este aspecto, creo que Japón debería de ocupar un lugar en el mundo mucho más importante del que ocupa. Porque tiene todo lo necesario, desde población hasta, por supuesto, riqueza interna para poder invertir en armas. Y creo que al mundo le vendría bastante bien. Igual que en el fondo una Arabia Saudí poderosa sería muy preocupante para Europa. Igual que un gran Brasil, digamos que cambiaría mucho las tornas, sobre todo para la parte del mundo culturalmente iberoamericana. Que ese contrapeso a Estados Unidos de México cambiaría por completo el escenario internacional para los propios Estados Unidos, para empezar. Porque todos sabemos que Estados Unidos jamás han sentido peligro territorial, jamás. En ese aspecto para ellos es muy beneficioso no tener a nadie cerca que te esté tocando las narices todos los días. Pues en este aspecto yo creo que al mundo, a las relaciones internacionales, un Japón con voz propia, un Japón independiente, un Japón que quiera liderar pues una parte de esa política internacional por su propio pensamiento, por su propia forma de ser, por sus propios intereses, creo que al mundo le vendría muy bien. Creo que al mundo le vendría muy bien. Sobre todo con una Europa que ha renunciado a tener voz propia, una Europa patética, dirigida por una socialdemocracia que cada día es menos socialdemocracia y un centro derecha europeo que tiene de centro derecha lo mismo que yo de colchonero. Y que Japón, digamos, diese un paso al frente, pegase un puñetazo en la mesa, dijese, aquí está mi voz, le vendría muy bien al mundo. Sinceramente le vendría muy bien al mundo, porque además Japón es un país muy de derechas. Japón es un país muy de derecha. La derecha de los últimos 40, 50 años en Japón, pues ha estado gobernando, creo que, pues toda la legislatura, menos 2 o 3, si no me equivoco. Y en Japón la izquierda como tal no existe, es más bien socialdemocracia. Es una izquierda como en España, por ejemplo, de García Paje, una izquierda civilizada. No es una izquierda criminal como la izquierda que, por ejemplo, representa a Sánchez o que representa a Zapatero. En este aspecto, sinceramente, creo que Japón debería ocupar un puesto mucho más importante que tiene en el mundo. A mí estos 5 países, más allá de otras consideraciones, son 5 países que me caen muy mal por eso. Porque deberían de tener muchísima más capacidad, muchísima más voz. Deberían de ocupar el lugar que le corresponde
Y sinceramente, por unas cosas o por otras, el tema de México, pues bueno, en fin, es que ya lo he dicho que para ello el ejército es básicamente una policía armada y ya está. El tema de Brasil, pues básicamente se sabe que es superior a los demás y no aspira mucho más, la verdad. No tiene ningún tipo de interés en, digamos, ocupar el peso en el mundo que debería ocupar y que puede ocupar, no solamente por riqueza interna, sino también por su enorme capacidad demográfica. Indonesia es una Brasil con más gente, menos PIB, pero está también en la línea de Brasil. Ojo, porque Indonesia es un país musulmán, podría desarrollar en ese aspecto un gran poder dentro del mundo musulmán. Arabia Saudí, que no tiene una gran riqueza y no tiene un gran peso demográfico, sí tiene la ventaja del petróleo, es la luz del Islam, es el país donde está la Meca y Medina y pues básicamente se conforma con medianamente autoprotegerse y poco más. Y luego los temas de Alemania y Japón, que en el fondo son bastante parejos, aunque obviamente el ejército japonés está 100.000 veces por encima del ejército alemán. Pero son dos países que, por diversas cuestiones políticas, no las mismas, pero sí en el fondo cuestiones políticas, han renunciado a tener un protagonismo que deberían de tener. Yo creo que Europa necesita una Alemania fuerte. Creo que Europa necesita un país serio que se contraponga a ese Reino Unido que realmente para Europa no significa nada y esa Francia que muchas veces es más perjudicial para Europa que beneficiosa. Y por supuesto creo que el mundo necesita una gran potencia democrática más allá de Estados Unidos. Esa por supuesto podría ser Alemania, pero esa por supuesto también podría ser Japón. Espero que os haya gustado este capítulo, un capítulo diferente. Hemos hablado más que de aspectos militares, hemos hablado de aspectos estratégicos. Pero me apetecía mucho hacer este vídeo porque es un tema de que nadie habla, son temas que casi nunca se tocan y son temas que están ahí que nunca vienen mal repasarlo, hablar de ellos y sobre todo si eres listo, pues saber que existen muchas oportunidades. Y que hay países por ahí que en el momento que quieran crecer un poquito ese aspecto militar, pues a lo mejor a otros tipos de países, como es el caso de España, le puede interesar mucho estar a su lado o aliarse con ello en todos los aspectos. Muchísimas gracias por ver los vídeos de este canal, muchísimas gracias por seguir estos capítulos de Radio Estrategia y nos vemos en el siguiente episodio.